Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcan la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. Riječ Gospodnja. Señor. Braćo i sestre, crkva nas Hermanos y hermanas, Božju la Iglesia nos quiere llevar a través de la palabra de Dios y alimentarnos con la palabra de Dios, especialmente los domingos. Está elegido que la primera lectura y el Evangelio tengan un hilo en común, un mensaje común. El sentido de la homilía, kratke, bilo nedjeljom, bilo svetkovina, bilo sea domingos o las solemnidades, el sentido es hacer dos preguntas e intentar responderlas. La primera pregunta es: ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? La segunda pregunta es: ¿qué me dice a mí personalmente? No deberíamos salir desde la iglesia después de la misa, después de escuchar la palabra de Dios, sin hacernos esta pregunta. La palabra de Dios que la iglesia ha elegido, que he escuchado, ¿qué me dice a mi corazón en este momento como un fiel? La primera lectura, un pequeño contexto. Cuando los judíos perdieron el templo y todo alrededor del templo, de una forma, perdieron un pilar que los sostenía, porque ha desaparecido la comida, todo aquello que ellos pensaban que hacía su comunidad. No solamente que todo fue destruido, sino también fueron perseguidos. Cuando volvieron, tenían que empezar a construir, porque todo era una ruina. Nehemías y Esdras, los dos hombres grandes de la primera lectura, tomaron la palabra de Dios, la primera parte, el corazón del Antiguo Testamento, y dijeron: la palabra de Dios será el templo, será
el fundamento en el que queremos construir primero a nosotros mismos, nuestra comunidad, y luego también vamos a transformar nuestra ciudad, Jerusalén. La palabra de Dios obtiene el sentido en su vida, se convierte en la esperanza en la que ellos construyen. Hermanos y hermanas, nosotros también escuchamos la palabra de Dios. Quizás nuestra casa también puede destruirse, de la vida personal, de la vida espiritual, de la vida familiar. Es importante realmente que el hombre se dé cuenta en qué va a construir su vida, en qué voy a construir la vida de mi familia, de mi comunidad. La primera lectura nos dice que nosotros también tenemos que elegir la palabra de Dios, porque en ella podemos construir nuestra casa, independientemente de cómo fuera destruida. Podría estar destruida como el templo de Jerusalén, como todo el templo o como toda la comunidad. Hemos escuchado cómo ellos explican la palabra de Dios, dan unas instrucciones para el pueblo de Dios. Su nueva resurrección en la tierra es para alentarlos en la vida. ¿Cuánto es importante la palabra de Dios en nuestra vida? La Iglesia sigue eligiendo a través de la Biblia cómo guiarnos, como en una peregrinación. No hay nada más peligroso en la vida familiar, en la vida de amigos. Aunque nuestra palabra humana tiene fuerza, hay normalmente dos problemas en las relaciones humanas cuando nosotros ya no escuchamos, no oímos esa palabra. Y si la escuchamos, decimos que la conocemos, que ya nos hemos acostumbrado. Entonces, en una familia así, en una comunidad así, en un trabajo donde la gente trabaja juntos, hay como una negatividad, porque nosotros ya no permitimos que nuestra palabra humana tenga una fuerza. Ya está en adelante, está cortada, porque no la queremos oír y nos hemos acostumbrado a ella. Entonces, esa persona quizás no nos la dice. Y allí llega la oscuridad, la depresión. También en nuestra vida espiritual, si la palabra de Dios ya no es un camino, una indicación, sino nuestra palabra, desgraciadamente, a veces nosotros la palabra de Dios la ajustamos a nosotros. Decimos que es la palabra de Dios, pero en realidad es la nuestra. Tenemos que cuidarnos para que la palabra de Dios permanezca la palabra de Dios, que sea el alimento, una indicación a nosotros. Tenemos una cita bonita en el Antiguo Testamento cuando se dice, cuando ya no hay palabra de Dios, cuando no hay revelación, cuando no hay discurso y no lo escuchamos, se pierde la orientación en la vida. En esa línea está el Evangelio también. Como dice San Lucas, Jesús venía a sinagoga, pero en la sinagoga el fundamento de la liturgia era la palabra leída. Igual como Nehemías y Esdras la leyeron, también en la sinagoga se leía en el tiempo de Jesús en hebreo. Pocas personas conocían hebreo, entonces se explicaba la palabra de Dios. Y Jesús dice como la costumbre, Él participaba en la liturgia, escuchaba la palabra del Antiguo Testamento, la aceptaba. Y esta noche escuchamos también que Él mismo abrió el libro y leyó el profeta Isaías. Con eso Jesús está diciendo sobre su programa, como su primer discurso público después del bautismo, precisamente en su comunidad donde ha crecido por la educación, donde reconocía a la gente con la que participaba los sábados en el servicio de la palabra. Pues ahora cuando leo a Isaías, él dice, esto ahora se cumple en su vida, que él había venido a realizar estas palabras del profeta Isaías, que también daban una esperanza, que alimentaban a los hombres en su tiempo. Y Jesús dice, ahora se cumple eso, ahora es el tiempo que todo aquello que el profeta decía, Jesús repite sus palabras, las explica y dice que se cumplen en su vida y que para eso ha venido. Y nosotros cuando escuchamos estas palabras, claro que la Iglesia las ha elegido para que eso ocurriera ahora en mi vida, en vuestra vida. Y hay como unas tareas, unas indicaciones en nuestra relación por los enfermos, por los
Jesam ja stvarno presos, si yo me preguntaba a mí mismo, he ido a la cárcel para visitar a alguien que no sea alguien de mi familia. imano opravdanje, pa ne znam ja tamo Claro que uno busca la justificación, pues yo no conozco a esas personas. El hombre siempre suele poner una muralla para que la palabra de Dios no pueda entrar en mi vida. Busco mil excusas para que no se haga el programa de mi vida, esa palabra de Dios, que no sea una indicación. Y mientras la palabra de Dios viaja hasta mis pensamientos y corazón, yo pongo una muralla como una justificación que yo no puedo hacer eso, que es difícil, que hay que hacer muchas cosas para que esa palabra de Dios realmente se encarne en mí, que realmente sea el programa de mi familia, mi programa, mi iglesia, mi grupo de oración. braćo i sestre, Hermanos, hermanas, ellos escucharon esta palabra. ¿Os acordáis qué pasó después? Que ellos esperaban un milagro de él. Y decían, lo que has hecho en Cafarnaún, pues hazlo aquí, ahora. No creyeron en esa palabra, no creyeron en el Espíritu de Dios, que Él puede hacer algo. Ellos pidieron de Él milagros. Y como Jesús no hizo ningún milagro después de esas palabras, lo llevaron fuera de la ciudad y lo querían tirar fuera, porque esperaban unos milagros de Él y no la palabra de Dios como un medicamento, fuerza e indicación de su vida. Nosotros también escuchamos la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé su Espíritu para que la palabra de Dios encarne en nosotros, que se derrumben esas murallas, nuestras explicaciones y que dejemos de ajustarnos a la palabra de Dios a nosotros. Nosotros nos hemos acostumbrado a la palabra de Dios y por eso son débiles esas relaciones. A veces no permitimos, nosotros mismos no la permitimos que entrara en nuestra vida, sino elegimos espíritu de yo, mi mismo espíritu. Entonces llega la segunda lectura, como hemos escuchado, cuando no permitimos que nos llene la palabra de Dios, entonces yo lo hago con mi espíritu. Yo por fuera puedo ser un fiel, un creyente, un feligrés, pero todo eso con mi espíritu, con mis fuerzas espirituales y no con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se revela. tijelo Kristovo. Como ha dicho San Pablo, nosotros somos cuerpo de Cristo, pero en cada comunidad, cada cuerpo, cada grupo tenemos la naturaleza humana. Y la característica de la naturaleza humana es una competencia. ¿Quién va a tomar mejor posición, mejor puesto? Y esa naturaleza está profundamente en nosotros. Nos gusta eso. Hay miles de ejemplos. Yo voy a decir solamente uno. Por ejemplo, ahora campeonato en un deporte. A la gente le gustan las victorias, pues alguien tiene que perder. Y luego viene la envidia. Si estoy en una competencia, veo que el otro es mejor que yo. Quiero quitar mis envidias. Pues San Pablo describe muy bien aquí los dones en la iglesia. ¿Me lleva el Espíritu de Dios o mi espíritu? Como él ha dicho, no destacaba ninguna. Tenemos a los profetas, apóstoles, aquellos que curan, tenemos los dones del lenguaje. Pero ¿es eso el Espíritu de Dios o humano? El espíritu humano es cuando se convierte en una competencia y desde la competencia tiene que llegar la división. Pero él ha dicho bien, tenemos varios espíritus y no es que uno es mejor, sino vamos a reconocer en nuestra vida si la palabra de Dios ha entrado en nuestras vidas. Si la palabra de Dios ha entrado en nuestras vidas, si realmente construimos una comunión, si ese don que Dios me dio lo desarrollo con mis talentos, mi conocimiento, lo incorporo en mi comunidad y me libero de la envidia y celos. Ese don no es para destruir la comunidad, sino para construirla. Y si acepto así el don de Dios y la palabra de Dios en mí mismo, entonces no tengo necesidad de pasar y tener envidia que alguien es diferente. Yo he recibido ese don, colaboro con el Espíritu de Dios y lo incorporo en mi comunidad, sin competencia, sin destruir mi comunidad.
allí está el Espíritu de Dios. Entonces las obras espirituales que hacemos, en cuanto empiezo a tener envidia, eso es mi espíritu natural. Por eso me gustaría que realmente volvamos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos aliente, que nos guíe, conduzca, y sería bueno si esta lectura de domingo quizás la leemos en la familia, en nuestra comunidad, y nos hacemos de nuevo la pregunta: ¿qué me dice a mí esta palabra de Dios? Para que se convierta en mí, en la luz y el camino de mi vida. Alabado sean Jesús y María.